venimos del CECITE Plantel Chignahuapan. Somos de la carrera en técnico en turismo. Mi equipo está conformado por Marisol Domínguez Pacheco y Karen Sánchez Rueda y una servidora, Vera Teresa León León. Enseguida les explicaremos el tema de mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una de las ramas de la física que comienza a principios del siglo XX. Esta trata de explicar ciertos fenómenos. Como lo sabemos, la mecánica cuántica es un tema muy difícil de comprender. Bueno, los físicos involucrados en la mecánica cuántica son Richard Feynman, que habla sobre que la mecánica cuántica es una de las ramas más difíciles de comprender, como ya lo había dicho mi compañera. Bohr, que nace el 7 de octubre de 1885 y habla sobre la estructura del átomo. Einstein, que habla sobre que la gravedad no es otra cosa más que la manifestación de la curvatura en el espacio. Max Planck, que expone la teoría de la constante de Planck. Esta habla sobre la absorción y emisión de energía y es representada sobre la siguiente expresión. Bueno, energía es igual a la constante de Planck, que tiene un valor de 6.626 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. Enseguida viene el físico Newton con las leyes, las cuales voy a explicar mi compañera Karen. Las leyes de Newton tratan sobre los movimientos, tal como es la relatividad especial para resolver grandes problemas a velocidad, como lo es la luz. A continuación, mi compañera Marisol les explicará la relatividad del movimiento. Bueno, después fue necesario la teoría relativista y la gravitación, la cual debería incluir la teoría newtoniana y la teoría de la relatividad. Como ya lo había explicado mi compañera Karen, estas dos se compactan y son una misma, es decir, el movimiento y la gravitación. O sea, ¿hacia dónde va la luz? O sea, ¿hacia dónde se dirige? Ahí fue cuando Einstein propuso que el espacio del tiempo era curvo y propuso que la gravedad no es otra cosa más que la manifestación de esa curvatura con objetos con masa que curvan el espacio. Es decir, como ya lo había dicho un momento atrás, aquí de la teoría de la gravitación, que todo está en un movimiento, pero aquí lo que trató de hacer Einstein, o que propuso, decir que estaban en movimiento, pero en un movimiento curvo, el cual se los va a explicar mi compañera Vera más a fondo. Bueno, como ya lo había dicho Einstein, todo el espacio es curvo, o sea que no hay nada en una línea recta. Por ejemplo, la Tierra está sobre un espacio curvo, por lo mismo gira sobre su propio eje y al mismo tiempo gira sobre la órbita del Sol, ya que todo el espacio tiene electrones que están en constante movimiento. Por lo mismo se puede decir que aquí, que todo es relativo. Bueno, la escala macroscópica, solo como fenómenos físicos los pueden estudiarse por medio de la mecánica cuántica. Como el átomo, que es una subdivisión mínima de la materia que conserva propiedades químicas, o la luz, que consta de pequeños cuantos de energía llamados fotones. Bueno, y un cuanto es la cantidad elemental de la energía, que es proporcional a la frecuencia de radiación a la que pertenece. O sea, es una frecuencia que está en radiación, es decir, que está en movimiento relativamente. Todo esto constituye la materia. La materia está compuesta por átomos que se agrupan formando partículas. En un nivel inferior se encuentran partículas que forman electrones, protones y neutrones, como los quarks,
por la velocidad de la radiación. Enseguida bien dice que además de la mecánica cuántica se encarga del estudio de la materia. La mecánica cuántica, como ya lo había dicho mi compañera Karen, se encarga de cosas macroscópicas, como lo es la velocidad de la luz, las partículas, los cuantos y los fotones. Enseguida mi compañera Marisol les explicará sobre algunos experimentos que los físicos ya mencionados hicieron para poder explicar o para poder entender la mecánica cuántica. Bueno, el experimento de la doble rendija a lo cuántico nos habla, bueno, los físicos quisieron hacer cómo se comportaban las partículas si los lanzaban desde una sola rendija hacia un patrón normal. Es decir, lanzaron varias canicas simulando que eran partículas, las lanzaron y se dieron cuenta que de una sola rendija hacían un mismo patrón, o sea, iban en relatividad de un solo eje. Como allá también, como en la otra imagen también lo presenta, una sola rendija y un solo eje. Pero ¿qué pasó? Cuando lo trataron de hacer con dos rendijas, exactamente pasó lo mismo, pero en otra, hicieron otra fila, otro patrón. Y aquí es el ejemplo, ya con los electrones. Eso es lo que sucede con los electrones. Aquí nos presenta 8 electrones, 270 electrones, 2000 electrones y 6000 electrones. Los físicos lo que trataron de hacer, cómo era el comportamiento al lanzar esto, que estaban en constante movimiento en la relatividad y que su movimiento pues era en forma de una onda. Y ahora, bueno, también los físicos quisieron hacerlo con ondas y con las mismas rendijas. Entonces, al meter estas rendijas, pero con ondas, este es un solo patrón, las lanzaron y se dieron cuenta que el movimiento era uniforme. Pero al meter las dos rendijas, se dieron cuenta que las ondas se juntaban y que entre ellas se eliminaban, entonces hacían un patrón de interferencias con muchas franjas. Entonces, bueno, es lo que ya mencionado atrás, los científicos trataron de explicar la relatividad y el movimiento que existe. Bueno, y ahora nos vamos a otro importante experimento que hicieron sobre la mecánica cuántica. Es el experimento del gato de Schrödinger, el cual nos habla de la superposición. Bueno, la superposición, o lo que quisieron tratar de decir con esto, es que un cuerpo y objeto puede ser en otro. Esta cualidad se ha demostrado en las partículas subatómicas. O sea, solamente esto es un ejemplo